¿Qué tal, amigos? Vamos a resolver esta integral. Entonces, nosotros lo que podemos observar aquí es algo muy importante. Miren esto. Aquí vemos que el integral está con respecto a la variable x, porque está encerrada, esa variable x está encerrada por el diferencial. Entonces, este diferencial de x nos indica que vamos a integrar es con respecto a la variable x. Pero aquí veo un elemento que, como lo es y, entonces yo lo que les tengo que decir, lo que les debo decir, mejor dicho, es que y no tiene nada que ver con x. Así que y se considera una constante, ¿sí? Entonces, todo elemento que no tenga nada que ver con este diferencial o con esta variable que está dentro del diferencial, como lo es x, entonces cumplen un papel de constante o un número, pues, ¿sí? Entonces, y, repito, no tiene nada que ver con x. Así que y es una constante. Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos a realizar el problema, vamos a desarrollarlo. Entonces voy a empezar con el procedimiento, con el proceso. Entonces tenemos lo siguiente. Miren, esto es igual a decir el integral del seno, ¿sí? El integral del seno de x por el diferencial de x dividido, ¿sí? Dividido entre el coseno al cubo del argumento x, este es su argumento, por el seno del argumento de su respectivo argumento, que es tangente cuadrado de x, por el seno del argumento y. Ya, ahora, más. Aquí hago un espacio, dejo un espacio aquí y digo más el coseno del argumento tangente cuadrado de x por el coseno del argumento respectivo, que es y, o y, por el coseno del argumento x. Pero aquí vemos que hay una multiplicación, que todos estos tres grupos están multiplicando a lo siguiente. Multiplica al seno cuadrado de x disminuido en 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora vean lo que quiero que tengan pendiente, tengan en consideración. Miren, estos son argumentos, muchachos, argumentos como si fueran los ángulos, pues, ¿ya? A ver, estos son argumentos. Tangente cuadrado de x es en este caso el argumento del coseno, y también lo es, el argumento del coseno, x el argumento del coseno. Muy bien. Y aquí tenemos que x es el argumento de este seno al cuadrado. Muy bien, vean lo que voy a hacer. Vamos a aplicar un tratamiento aquí, ¿sí? Le voy a realizar un tratamiento a estos grupos, esta partecita. A esta parte voy a aplicar el siguiente tratamiento. Miren esto. Viendo que aquí hay una identidad que me llama la atención. Miren, hay una identidad que yo tengo que tener conocimiento, que es la siguiente. Coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, esta identidad nosotros tenemos que considerarla y tenemos que tenerla por allí pendiente. Y miren esto. ¿Qué semejanza tiene? Miren esto. Aquí tengo seno cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Y aquí tengo 1 menos seno cuadrado de x. Entonces yo lo que podría hacer aquí es algo simple. Miren esto. A partir de esta identidad yo puedo multiplicar ambos lados por un signo negativo, ¿no? A ver, multiplico ambos lados por menos 1. Multiplicando
esta identidad trigonométrica por menos 1 me va a quedar lo siguiente. Miren esto, me quedaría entonces menos el coseno al cuadrado de x, y esto es igual a menos por menos es más. Coloco el término positivo de primero. Menos por más da menos, menos 1. Muy bien, miren muchachos. Nosotros ahora, a partir de esta identidad, lo he podido representar de esta manera, ¿sí? Entonces, menos coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x menos 1. ¿Y qué pasa? Que seno cuadrado de x menos 1 ya lo tengo proyectado o lo tengo aquí. Aquí lo tengo plasmado, miren, ¿sí? Seno cuadrado de x menos 1, aquí está. Entonces, seno cuadrado de x menos 1, puedo decir que es menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es sustituir. Entonces digo que seno cuadrado de x menos 1 es menos coseno cuadrado de x. Entonces, esto es igual, el integral, lo que estoy calculando, determinando, es igual a lo siguiente. Aquí coloco seno de x por el diferencial de x entre el coseno cubo de su argumento, y copiamos todo igual. Entonces sigo copiando. Muy bien, aquí coloco lo que sigue. Sería coseno de la tangente cuadrado de x por el coseno de y por el coseno de x. Ya, ahora esto está multiplicando ¿a quién? A menos coseno cuadrado de x. Muy bien, entonces seguimos desarrollando, ¿ya? Ahora nos quedaría solamente eliminar este corchete. Para eso aplico la propiedad distributiva. En este caso, a ver, sería más por menos menos, más por menos menos, multiplico los signos, y en ese caso ya tendríamos ya una nueva representación. Miren esto, aquí tengo coseno al cubo de x por el seno de la tangente cuadrada de x por el seno de y más, pero ¿qué pasa? Más por menos da menos, ¿sí? Más por menos menos. Recordemos que estos elementos están sometidos a multiplicación, están multiplicando. Entonces aquí tenemos que más por menos es menos, y todo este grupo va a multiplicar al coseno cuadrado de x. Pero recordemos lo que les estoy diciendo desde el principio. Estos son los argumentos. Estos son los argumentos, ¿sí? Tangente cuadrado de x es argumento del coseno, al igual que y es el argumento del coseno, y aquí x también es el argumento de esa identidad coseno. Muy bien, entonces aquí tenemos que más por menos sería menos. Aquí tengo que coseno de la tangente cuadrado de x por el coseno de y por el coseno de x va a multiplicar el coseno cuadrado de x. Pero en este caso, este coseno cuadrado de x tiene como argumento a x, y este coseno que está elevado a la 1 tiene también como argumento x. Entonces ellos son los que van a relacionarse, ¿sí? Entonces aquí quedaría coseno de la tangente cuadrada de x por el coseno de y, y aquí me quedaría coseno por coseno, coseno al cubo de ese argumento x. Muy bien, ahora, ¿qué más podríamos hacer allí abajo? ¿Qué tratamiento aquí en el denominador, este denominador tan largo? Bueno, aquí yo haría lo siguiente, miren esto. A ver, ¿qué elemento repetitivo tengo aquí? A ver, yo veo, por lo que visualizo, miren, yo visualizo
dos grupos. A ver, visualizo dos grupos. Este grupo y este otro grupo. A ver, en este primer grupo y en este grupo, en ambos grupos, yo veo que se repite el coseno al cubo. ¿Sí? Coseno al cubo se está repitiendo. Así que coseno al cubo vamos a sacar un factor común, que es ese término que les he dicho, como lo es coseno al cubo. Entonces, esto sería igual al integral del seno de x por el diferencial de x entre ese valor repetitivo, ese término que se repite. El factor común entonces sería ese término que se está repitiendo, en este caso es el coseno al cubo, se repite en ambos grupos, entonces mi factor común, repito, es coseno al cubo de x, ¿sí? Ahora, abro paréntesis, cierro paréntesis y hay un signo, allí, es el intermediario, lo coloco aquí ese signo. Muy bien, pero ya sabemos que el factor común es coseno al cubo. Ahora, ese factor común lo voy a dividir entre ambos grupos. Entonces, voy a dividir ambos grupos entre el factor común, ¿sí? Entonces, voy a dividir este grupo entre el factor común, que es coseno al cubo, ¿sí? Y aquí también lo divido entre coseno al cubo. Entonces, coseno al cubo entre coseno al cubo se cancela. Me quedaría aquí entonces el seno de la tangente al cuadrado de x por el seno de y. Aquí, en el otro grupo, me quedaría entonces que se cancelaría coseno al cubo con coseno al cubo. Me quedaría entonces lo siguiente. A ver, me quedaría coseno de la tangente cuadrada de x por el coseno de y. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué? A ver, ahora, ¿qué podría hacer? Miren lo que me está quedando aquí. Observen lo que se me ha formado. Bueno, yo lo que les puedo decir es lo siguiente. Hagamos memoria de algunas identidades, unas identidades primordiales que tengo que tomarlo en cuenta. A ver, hay una identidad, recuerden muchachos, miren esto. Hay una identidad que es la siguiente. Dice así, a ver, hay una identidad que dice de esta forma. Dice coseno de A más B es igual al coseno de A, ¿sí? Coseno de A por el coseno de B. Si aquí es más, ahora aquí va a ser menos seno de A por el seno de B. Muy bien, esta identidad, muchachos, es la que vamos a utilizar. ¿Ya? Pero, a ver, la pregunta es, ¿se está formando esto aquí? Ok, está bien. Aquí puedo decir que A es tangente cuadrado, B es Y. ¿Pero se forma esto? No, pero es semejante, ¿sí? Lo que sucede es que aquí yo puedo cambiar las posiciones, ¿sí? Pero lo que tenemos aquí en esta parte es semejante a lo que está aquí a lo que nos dice la identidad. Sí, es semejante. Porque lo que yo tengo que hacer aquí es solamente cambiar de posición. Si cambio las posiciones, entonces ya tengo esto. ¿Sí? Miren esto. A ver, vamos a seguir con el problema. Vamos a desarrollarlo. A ver, vamos a ver si yo... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la misma integral. Miren, esto es igual al integral del seno de x por dx
entre el coseno al cubo de x que multiplica al seno de la tangente cuadrada de x por el seno de y menos el coseno de la tangente cuadrada de x por el coseno de y. Bueno, muchachos, a ver. Bueno, miren, yo lo que haría es lo siguiente. A ver, coloco, a ver, aquí afuera multiplico por menos 1 entre menos 1, ¿sí? Aquí, menos 1 entre menos 1. Porque menos 1 entre menos 1 es 1 positivo. Por menos es más, 1 entre 1, 1. Menos 1 entre menos 1 es 1 positivo y no se altera lo que tenemos. No se altera para nada. Ya, es un artificio que estoy aplicando allí. Bueno, este menos 1 que está aquí en el denominador va a multiplicar a todo este grupo y lo va a cambiar de posición a los términos que están aquí. Miren esto, menos 1 multiplicado por estos dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Miren, repito, menos 1 multiplica a todo este grupo, entonces nos quedaría lo siguiente. Miren, esto es igual a menos el menos 1 de arriba, ¿sí? Menos 1 del numerador por el integral del seno de x por el diferencial de x. Ahora divido, y aquí me quedaría este coseno al cubo que sigue allí. Ahora, ese menos 1 multiplicado a todo este grupo va a cambiar de posición, tanto así que miren lo que va a pasar. Este menos por este menos, comienzo este menos por este menos. Comienzo por el segundo término aquí, porque va a resultar positivo. Y los términos positivos son los que yo voy a colocar primero. Primero se acostumbra a colocar los términos o los elementos que son positivos y luego los negativos. Entonces, menos por menos da más. Sería coseno de la tangente cuadrado de x multiplicado por el coseno de y. Ahora, ese menos que está aquí abajo, el menos de arriba, déjenlo tranquilo allá afuera. El menos de abajo multiplica ahora al otro término, el que quedó pendiente, que sería menos por más el seno positivo. Miren, el seno positivo sería menos por más, da menos. Menos el seno de la tangente cuadrado de x por el seno de y. Y aquí cierro el paréntesis. Ahora vamos a la identidad. Miren esta identidad que está aquí. Ahora sí se asemejan, yo diría bastante. Ahora sí guardan mucha relación. A ver, miren esto. Este es el coseno. A ver, coseno de a más b es igual al coseno de a, ¿sí? Donde a es la tangente cuadrada y entonces y es b. Entonces coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. Ahora sí, aplicamos esta identidad trigonométrica. Muy bien, entonces, según esta identidad, esto nos va a quedar así. Esto es igual a menos el integral del seno de x por el diferencial de x entre el coseno al cubo de x. Muy bien, multiplicado, a ver, entonces, todo este grupo que está aquí, todo este grupo, yo entonces lo sustituyo, o lo mejor dicho, lo reemplazo, lo voy a reemplazar por el coseno que involucra a a más b, pero entonces a es la tangente al cuadrado de x más b, que es y. Muy bien. Ahora nosotros observamos que este es el argumento. Miren, identificamos los argumentos, ¿sí? Ahí está. Tangente cuadrado de x más y es el argumento del coseno. X es el argumento de coseno al cubo y x es el argumento del seno. Muy bien, entonces voy a hacer
voy a aplicar un cambio de variables aquí en el argumento más largo y más complejo. En este caso el argumento más largo y más complejo es la tangente cuadrada de x más y. Entonces digo, a ver, vamos a utilizar cambio de variable, vamos a llamarlo u. Entonces u, ¿sí? U es igual, entonces, a la tangente al cuadrado de x más y. Ahora, la derivada de u con respecto a x es con respecto a x la derivada. ¿Por qué? ¿Por qué con respecto a x? Porque la integral que nosotros vamos, o mejor dicho, la integral que nosotros estamos determinando está con respecto a la variable x. Hay que integrar es con respecto a x, y todo elemento que no tenga nada que ver con x es una constante, y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces la derivada de u con respecto a x es igual. Muy bien, aquí tenemos una base elevada a una potencia. Entonces la derivada de una base elevada a una potencia, nosotros aquí tenemos que aplicar lo siguiente. Entonces la potencia baja, por decirlo así, baja, y esa base se conserva igual, me refiero a la tangente. Esa base queda allí, pero a su potencia le voy a restar 1, sería 2 menos 1, 1, tangente a la 1. Ahora multiplico por la derivada de esa base. La base, como es la tangente, la voy a derivar. Sería la derivada, le pongo un apóstrofe, aquí un apóstrofe, una comilla, ese apóstrofe significa derivada, que significa que voy a derivar a la tangente, ¿sí? Por la derivada de la tangente, que es la base, más la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Estoy derivando con respecto a x, entonces y hemos dicho que es una constante, entonces la derivada de y, que es una constante, es 0. Muy bien. Aquí continúo desarrollando la derivada de u con respecto a x, es igual a 2 por la tangente de x. Solamente me queda desarrollar aquí. La derivada de la tangente aquí es la secante cuadrada de x, o secante cuadrado de x. Bueno, ahora ese 2 vamos a pasarlo al otro lado, pero antes vamos a multiplicar ambos lados por el diferencial de x para determinar el diferencial total. Derivada de u con respecto a x por el diferencial de x va a ser igual a 2 por la tangente de x por la secante cuadrado de x por el diferencial de x. Ahora, la derivada por el diferencial de x me va a resultar el diferencial total de u. Y esto es igual a 2 tangente de x por la secante cuadrada de x por dx. Ahora ese 2 se está multiplicando, pasa dividiendo. Sería diferencial de u entre 2 va a ser igual a la tangente de x por la secante cuadrada de x por dx. Muy bien. Entonces, hemos obtenido todo esto que están observando. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos obtenido u y hemos obtenido du entre 2. Ahora vamos a hacer un arreglo aquí en el integral, porque yo necesito visualizar en el integrando, adentro en el integrando, tengo que visualizar que se me forme, tengo que estar pendiente de que se me forme du medio, que sería la tangente de x por la secante cuadrada de x. Muy bien. Aquí, entonces, tangente cuadrada de x más y hemos dicho que es u. ¿Sí? Esto es u. Pero ahora tengo que ver que se me forme esto, la tangente por secante cuadrado. Pero sí se me forma. ¿Saben por qué? Porque miren esto. Miren, esto es igual a menos el integral. Aquí me quedaría seno de x por dx. Y aquí abajito me quedaría coseno de x por el coseno al cuadrado. ¿Por qué? Por el coseno al cuadrado. Por el coseno es coseno al cubo. Y aquí coseno de la tangente cuadrada de x más y. Muy bien, aquí entonces miren lo que tengo aquí. Vamos a hacer un despiece. Miren lo que voy a hacer. Esto es igual a menos el integral. Miren, aquí voy a hacer esto. Seno de x, ¿sí? Seno de x. Esto es igual que yo diga seno de x entre coseno de x, que multiplica a 1. A ver,
1 entre el coseno cuadrado de x por diferencial de x entre el coseno de la tangente cuadrado de x más y. Muy bien, miren lo que he hecho, ¿sí? He realizado esto. Muy bien, entonces, vean esto. El seno entre el coseno es igual a la tangente. Seno de x entre coseno es tangente. Lo coloco aquí, tangente de x. Muy bien, aquí 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado, ¿sí? 1 entre coseno cuadrado es, recuerden que aquí estamos multiplicando, esto es multiplicación, ya, 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado de x, secante cuadrado de x. Y tenemos aquí este factor por diferencial de x entre el coseno de la tangente cuadrado de x más y. Ok, ahora, perfecto, seguimos. Bueno, aquí me imagino que hay un 1. Entonces esto es multiplicación. Multiplicación de fracciones es lineal, ¿sí? Cuando es en este caso. Y esto es igual a menos el integral tangente de x por la secante cuadrada por dx sería tangente de x por la secante cuadrado de x por el diferencial de x entre el coseno de la tangente cuadrado de x más y. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a sustituir. Recordemos que aquí hemos aplicado el cambio de variables. Entonces, ¿a quién hemos llamado tangente cuadrado de x más y? Hemos llamado u, ¿sí? Tangente cuadrado de x más y es u. Entonces, aquí sería menos, aquí abajo sería coseno de u, ¿sí? Porque la tangente cuadrado de x más y es u. Y aquí arriba tenemos esta relación, esta ecuación diferencial que se está formando. Miren, la tangente de x por la secante cuadrado de x por dx, miren, tangente de x por secante cuadrado por dx es igual a du medio. Entonces arriba me quedaría 1 medio por du, ¿sí? 1 medio por du. Bueno, esto es lo que nos está quedando. Entonces aquí sabemos que 1 medio es una constante que está multiplicando, sale fuera del operador integral. Entonces aquí nos quedaría menos 1 medio por el integral de du entre el coseno de u. Y esto es igual a yo decir menos 1 medio de la integral, aquí digo 1 entre el coseno de u por du. Es igual, ¿no? 1 entre coseno de u por du es igual, equivale a esto que está aquí. Ahora, 1 entre coseno de u, ya sabemos que esto es igual, 1 entre coseno de u es la secante, ¿sí? Esto es secante de u por du. No estoy integrando, solamente estoy aplicando identidad. Ahora sí vamos a integrar. Y esto es igual a menos 1 medio por la integral de la secante. Pero la integral de la secante es el logaritmo natural del valor absoluto, porque el logaritmo solamente acepta valores positivos. Entonces, menos 1 medio por el logaritmo de la secante de u más la tangente de u más una constante arbitraria. Entonces, esto es igual a menos 1 medio por el logaritmo del valor absoluto de la secante de u. ¿Quién es u? Vamos al cambio de variables. U es la tangente cuadrado de x más y. ¿Sí? Tangente cuadrado de x más y más la tangente de u. Y u también es la tangente cuadrada de x más y más la constante arbitraria. Bueno, muchachos, esta es la respuesta, este es el resultado, mejor dicho. Esta es la solución, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este es el argumento de esta secante. Y aquí vemos el argumento, el mismo argumento, por cierto, de la tangente que está aquí.
Entonces, este es el resultado. Menos 1/2 por el logaritmo de todo este grupo, de toda esta expresión. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces recordemos que hemos integrado, hemos resuelto, hemos buscado, mejor dicho, la antiderivada de esta función. ¿Sí? La antiderivada de esta función que está aquí. Bueno, entonces nos veríamos en el próximo tutorial. Ya, se me cuidan, que estén bien. Hasta luego, cuídense. Chao.